Muy buenas tardes. Tengo el placer de compartir con ustedes esta mesa del Simposio de Osteoporosis y, como no, agradecer a la Sociedad Valenciana, y especialmente al organizador y al doctor Rosas, la invitación para hablar con ustedes de la fragilidad ósea. En enfermedades autoinmunes, realmente, cuando he preparado la charla, he pensado en reducir un poco el campo tan amplio, hablando de cosas que no son más propias al reumatólogo, como estas que ven aquí. Ya verán que es difícil en el corto espacio de tiempo, así que, sin más, vamos a hablar en principio de la más importante para nosotros y que es un buen ejemplo de la actuación de la artritis y de la inflamación sobre el esqueleto, especialmente sobre la osteoporosis. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria que va a producir poco a poco, además de la discapacidad funcional, un importante daño estructural. Cuando pensamos en habitualmente pensamos en las erosiones, incluso en la osteoporosis periarticular. Hay otro tipo de osteoporosis que, sin duda, como veremos, está también en esta enfermedad y que es la osteoporosis generalizada. En cualquier caso, hay algún tipo de conexión entre estos tres tipos de osteoporosis que vamos después a analizar un poquito en profundidad. No olvidemos que nuestros pacientes pueden tener esta presentación de una fractura vertebral cuando llevan ya años con la enfermedad activa. En esta señora, que yo no conocía, no había tenido nunca tratamiento específico ni preventivo para la osteoporosis. Desgraciadamente, la fractura que tiene es terrible a nivel cervical y dorsal. Este es otro paciente de mi consulta que yo durante muchos años traté, creía yo que adecuadamente, en la época prebiológica, había recibido numerosas infiltraciones y tratamientos adecuados para ese momento, pero un día me sorprendí cuando, con 45 años, llegó a mi consulta con esta fractura vertebral y con mucho dolor. Esto lo comento para que sepan ustedes, para que recuerden que el hueso, la clavícula ósea y la cortical ósea se van deteriorando paulatinamente durante la artritis reumatoidea y al principio de ella ya aparecen cambios que luego van a profundizar y dar lugar a fracturas vertebrales y periféricas. Hablando de fracturas, hay muchos estudios, pero voy a referirme a dos o tres que son cohortes amplias, y en este caso tenemos un registro británico donde se encuentra claramente aumentar todo tipo de fracturas. Hay un riesgo relativo aumentado en todas las fracturas, especialmente en las de columna vertebral y las de fémur. Esto era más alto, este riesgo relativo, si la enfermedad tenía más de 10 años, usaban corticoides o tenían un índice de masa corporal bajo. En otro estudio, donde se examinan los récords de pacientes de una aseguradora americana, se reclutan 47.000 pacientes y se comparan con controles que no tenían artritis reumatoidea. Bien, en esto también se confirma, en este caso, que había fracturas o riesgo de fractura alto en todos los pacientes, en todas las edades y prácticamente en cualquier tipo de fractura. Por tanto, esto que en la clínica nuestra ya es conocido, está muy contrastado. Y por último, les muestro los datos de la cohorte de la Women Health Initiative, donde se comparan los controles sin artritis a los pacientes con artritis reumatoidea y artrosis. Como ven, las fracturas son más importantes en los pacientes con artritis reumatoidea incluso que la artrosis. Es muy importante observar que no todas las áreas tienen igual incidencia. Aquí parece en esta corte que la incidencia más alta de fracturas era en la artritis reumatoidea en cadera. En cualquier caso, podemos hablar de que esta osteoporosis se produce precozmente, silenciosamente, a nivel periférico y axial y se asocia a la elevada actividad inflamatoria y hay una buena correlación también con la presencia de erosiones. Es decir, que la agresividad de la enfermedad está incidiendo directamente en el empeoramiento del hueso. Y, por supuesto, hay otros factores que van a concurrir, como pueden ser factores personales o, muy importante, la corticoterapia prolongada. En cualquier caso, durante el primer año se puede ya perder
2,4% columna, 5% cadera, y en el segundo año, en los pacientes que persistía la inflamación, esto prácticamente se duplicaba. Estamos hablando, por tanto, de una situación en la que la osteoporosis está apareciendo no solamente por factores como la actividad física o la presencia de fármacos, sino por la presencia fundamentalmente de una inflamación mantenida. Bueno, el caso es que la artritis reumatoidea está reconocida como una causa de fracturas y por eso el doctor Canis, cuando elabora el FRAX, obtiene datos que le hacen incluir a la artritis reumatoidea como una causa o un factor predictor de un alto riesgo de fractura. Como ven aquí en la herramienta de cálculo FRAX, es un dato independiente de la presencia de tratamiento con corticoides o otro tipo de datos. Es decir, la artritis reumatoidea ya la incluía como un factor de riesgo importante para todos los pacientes cuando examinamos el riesgo de fractura. Bien, recordar en esta gráfica que no están incluidas las fracturas vertebrales y que sí se incluye la T-score del cuello femoral. Esto hace que se pudiera infraestimar el riesgo de fractura y por eso recientemente han incluido el ajuste con el Trabecular Bone Score o la TBS. Esta es una herramienta de tipo matemático que analiza las imágenes obtenidas mediante densitometría de la columna para establecer indirectamente un poco la calidad del hueso, no la cantidad del hueso, sino la calidad de esa trabécula que estamos examinando. Pues bien, hay algunos artículos ya en que nos hablan de que los pacientes con artritis reumatoidea podría ser útil utilizar la TBS para valorar mejor el estado y el riesgo. Por ejemplo, en este primer artículo que muestro ahí, los pacientes que tenían fractura vertebral, el 50% tenían una T-score normal o de osteopenia. Y en esos casos, la TBS mostraba un valor predictivo importante. También pasa lo mismo en el artículo más reciente de un grupo coreano en el que dice que es un mejor predictor de las fracturas que la DMO obtenida solamente por DEXA convencional. Bien, la osteoporosis generalizada es un hecho, la osteoporosis periarticular es un dato clínico que nosotros conocemos, que se correlaciona, por supuesto, con la actividad y con la inflamación, y las erosiones son el dato más terrible que hoy por hoy intentamos que no suceda nunca a nuestros pacientes. Estas erosiones, de todas formas, sabemos que son precoces, que pueden aparecer pronto en los pacientes y que, por tanto, la ventana que tenemos de oportunidad para el tratamiento es relativamente estrecha. En estas erosiones se puede demostrar perfectamente la presencia de los precursores de osteoclastos que poco a poco se convierten en osteoclastos polarizados capaces de reabsorber el hueso, como se ve en este modelo de artritis inducida por conyugación. Es decir, el osteoclasto que proviene del tejido sinovial que se acerca al interior de la articulación, está diferenciándose y produciendo esta erosión, este daño articular que es realmente inevitable. ¿Por qué? Bueno, pues aquí está un esquema donde vemos el complejo mundo de la osteoinmunología, es decir, las relaciones entre la inmunidad del paciente y la aparición de daño articular. Vemos cómo las células dendríticas van a estimular las células H17, van a estimular los macrófagos, van a estimularse también los fibroblastos sinoviales y todas ellas van a intervenir, está produciendo una cascada de citoquinas inflamatorias y un aumento de una cosa fundamental para la diferenciación y para la actividad osteoclástica, que es el exceso del RAN ligando. Este exceso de RAN ligando, por tanto, es fundamental y es la consecuencia de todo este aumento de citoquinas inflamatorias. Cuando vemos, por ejemplo, algún estudio como este de Geusen, observamos que el daño radiológico va aumentando conforme va siendo mayor la actividad inflamatoria medida por velocidad de sedimentación y también conforme va aumentando o disminuyendo, aumentando la cantidad de RAN ligando presente. Si sumamos las dos cosas, el RAN ligando presentes y la inflamación, el aumento del daño radiológico es muy importante. En resumen, tendremos, por tanto, un aumento de estas citoquinas que van a producir esta estimulación de la actividad osteoclástica, de la resorción local y generalizada, de la osteoporosis generalizada, aumentando los niveles del RAN ligando. Y por otra parte, estas sustancias inflamatorias van a aumentar
también en el osteocito, el aumento de la esclerostina y del DKK1. Son sustancias, son proteínas que van a reducir la actividad osteoblástica. Por tanto, tendremos un aumento de la acción osteoclástica y una reducción de la actividad osteoblástica. Algo parecido como sucede también en la artritis y la osteoporosis inducida por corticoides. ¿Qué papel tienen los anticuerpos antipéptido citruliano? Pues también están estudiados y parece que directamente inducen la diferenciación de osteoclastos y, por tanto, se asocia su presencia, como ya sabemos, a más erosiones y también está demostrado que se asocia a mayor pérdida ósea sistémica. Recordar que los pacientes APA positivos pueden perder masa ósea antes del comienzo de la artritis. Esto es una cosa interesante y hablaría de un efecto directo sobre el hueso independiente del efecto sobre la inflamación. Bueno, otro campo donde jugar este partido de la inflamación totalmente diferente sería el de las espondiloartropatías. En estas enfermedades, aparte del mecanismo de inflamación y la erosión que puede haber debido a ello, hay un mecanismo de osteoformación que da lugar, como sabemos, a estas imágenes tan bellas de los sindemocitos, de las osificaciones. También hay un esquema que podría explicar todo este aumento de citoquinas, especialmente de IL-17, que según en qué órganos va produciendo distintas actividades, pero fundamentalmente recordemos que va a actuar sobre una cosa que llamamos la entesis, que por tanto da lugar a la entesitis y la entesopatía. Es decir, este complejo de la entesopatía es un mundo diferente del de la artritis reumatoide y, como veremos, no va paralelo a la misma. En estas entesis, el protagonista va a ser el osteoblasto. A diferencia del osteoclasto que veíamos anteriormente, aquí es el osteoblasto en que va a estar más activado produciendo formación ósea. Se debe al aumento de las proteínas morfogenéticas óseas y a la activación de la vía Wnt por reducción de las sustancias que la frenan, DKK1, esclerostina y otras. Es decir, en estas enfermedades lo que hay es una reducción por ejemplo, en este caso, de la esclerostina, como vemos en estas dos gráficas. Aquí vemos los osteocitos de los pacientes con espondilitis anquilosante que expresan menos esclerostina que la artritis reumatoidea. Aquí vemos unos pacientes con espondilitis, los que desarrollaban sindemocitos tenían niveles de esclerostina menores que los que desarrollan no tienen sindemocitos. Es decir, la esclerostina, el descenso en esta esclerostina y el DKK1 va ligado a ese aumento de la formación ósea, como vemos en otra gráfica. El esquema que puede explicar un poquito esta relación entre la inflamación y la proliferación ósea es complejo porque pueden ser dos asuntos totalmente independientes, como vemos en esta gráfica, donde por un lado la inflamación aguda pasaría a inflamación crónica mediada por todas estas sustancias e independientemente estaría la proliferación que da lugar a la formación ósea y anquilosis. Esto es una posibilidad, pero la otra es que sea una cosa secuencial donde después de esta destrucción erosiva, que puede ser común en parte a la artritis reumatoidea, aparezca una inflamación, un reemplazo por tejido reparador con esta actuación de la vía Wnt que produce una osteoproliferación y los sindemocitos. Es decir, que es una situación totalmente diferente la de la espondiloartropatía a la artritis reumatoidea, por lo menos en esta segunda fase de la osteoformación. ¿Qué sabemos de la densitometría de la osteoporosis densitométrica? Pues que en la densitometría anteroposterior, la DMO, es más alta porque hay sindemocitos. Por tanto, no nos sirve muy bien para valorar la enfermedad. En la lateral hay datos contradictorios y, por tanto, es más fiable la densitometría medida en el cuello de fémur. De nuevo, el Trabecular Bone Score, el TBS, sería una herramienta interesante que está en estudio. Aquí vemos una gráfica como, a pesar del empeoramiento radiológico medido por este índice, en los pacientes va efectivamente bajando la masa ósea lumbar en el lateral, en el cuello femoral, pero sin embargo aumenta la masa ósea en la proyección anteroposterior. Esto también se ve en esta gráfica de otro trabajo, donde vemos la evolución en 5 años de la masa ósea en espondilitis, cómo va disminuyendo la masa ósea femoral en el radio total,
pero sin embargo aumentaba a nivel de la columna, tanto en lateral como anteroposterior. Es decir, hay que tener cuidado porque los datos son conflictivos en este sentido. En la relación con las fracturas sí que tenemos ya más evidencia de que las fracturas vertebrales serían más prevalentes, más frecuente el riesgo de fractura en esta enfermedad y menos las de cadera. Por tanto, hablaríamos de un riesgo relativo aumentado, fundamentalmente de las fracturas vertebrales, y especialmente las torácicas, que se asocia al tiempo de evolución. Muchas no son detectadas y la mayor parte son atraumáticas. La artritis psoriática es otra enfermedad cada día más importante para nosotros y los datos en este sentido son conflictivos. Vemos que en este metaanálisis reciente, donde se observaría estas gráficas, vemos que los datos de fracturas en columna, perdón, los datos de fracturas son un poco conflictivos y parece que sí que aumentaría en algunos trabajos las fracturas vertebrales. Pero, ¿por qué no existe esa evidencia clara de osteoporosis en artritis psoriática? No, la verdad es que todavía no es una cosa bien comprendida. Bien, pasando rápidamente al mundo de las vasculitis, en este caso del lupus, hablaríamos de que también se observa pérdida ósea en el lupus y que va a ser multifactorial, como es lógico, pero se asocia fundamentalmente a la actividad de la enfermedad y, indudablemente, al uso de corticoides. Hay mucha comorbilidad que, por tanto, no tendríamos en la artritis reumatoidea y que podría explicar, lo cual hace muy complejo los estudios sobre fracturas y sobre masa ósea en nuestros pacientes, pero sin duda, cuando se examinan distintos trabajos, aparece en general, hay una prevalencia relativamente alta y un aumento del riesgo relativo de fracturas claramente en los pacientes que tienen lupus eritematoso. Bien, vamos a hablar un poco de qué tratamientos y cómo se comportan estos tratamientos biológicos respecto a la osteoporosis. Como hemos dicho, hay un aumento del TNF y, por tanto, esto da lugar a una inhibición de osteoblástica, un estímulo de osteoclastos, un aumento del panus sinovial y una destrucción de cartílago. Es decir, el TNF es un objetivo terapéutico importante y hay muchísimos trabajos que demuestran que hay un efecto positivo del tratamiento anti-TNF, es tanto en los marcadores, en la masa ósea y en algunos registros de fracturas. Desde luego, esto es así también porque son los que más tiempo llevan en uso en la artritis reumatoide. Sin embargo, otros FAMES más recientes también han demostrado su utilidad, tanto en el caso de tocilizumab, abatacept, rituximab y otros. Son datos más, hay que tomarlos con más cautela, pero indudablemente son positivos y no hay tanta evidencia sobre fracturas. Como uno de los datos últimos que he encontrado es algún abstract sobre efecto de un yakinib, en este caso el tofaldicinib, sobre el efecto antiosteoporótico en pacientes tratados con artritis reumatoidea. Como ven, son pocos pacientes, pero veían que había un aumento de la formación, un descenso de la resorción, reduciendo el rank ligand. En fin, que puede ser, lógicamente, otro camino positivo para tratar a estos pacientes. Y, por último, hablando de otro biológico, un anti-IL-17, utilizado en la artritis psoriática, vemos también en este trabajo cómo los niveles de DKK1 mejoraban y los de esclerotina también con el tiempo, lo cual, indudablemente, reduciría la proliferación ósea. Bien, si hablamos de la osteoporosis y de distintos factores que la han producido, aquí hablamos de las citoquinas, aquí hablamos de otros factores, indudablemente podemos actuar, como hemos dicho, sobre estos o directamente sobre el ligando o sobre el osteoclasto que está actuando, produciendo la osteoporosis. Vamos, por tanto, a valorar rápidamente qué se ha hecho o qué se puede hacer con los bifofonatos y otros fármacos. Los bifofonatos son los clásicos suplementos de la osteoporosis y, por supuesto, se pueden utilizar en estos pacientes y se utilizan en estos pacientes, así como la osteoporosis corticoidea. Sin embargo, hay algunos datos un poquito conflictivos, por ejemplo, en estos datos, como un trabajo de LEMS, no mejoró las fracturas, en otros solamente mejoró la columna lumbar, el risedrónico, y el zoledrónico se mostró eficaz cuando se combinaba con metotrexato. Es decir, son fármacos indudablemente que vamos a usar, pero que probablemente no sean de todos los mejores, como ahora veremos.
La teriparatida también es útil, está totalmente reconocida en la osteoporosis severa, pero en algunos casos, por ejemplo, no empeoró al cambiar del difosfonato a la teriparatida, y en otros casos se ha demostrado, por supuesto, que puede mejorar la DMO, pero no tienen ninguna actividad sobre las erosiones. Como veremos actualmente, tenemos algún otro fármaco que, si recordamos esa patogénesis de las erosiones y de la osteoporosis, puede actuar directamente en ese efector final que es el ranligando. Indudablemente sería el denosumab, un anticuerpo monoclonal que utilizamos ampliamente para la osteoporosis. Sobre la DMO, su efecto en la artritis reumatoidea es igual que en la osteoporosis primaria. Y respecto a las erosiones, hay varios artículos interesantes, algunos ensayos controlados, que demuestran claramente la reducción de erosiones. Este es el último que se ha publicado, es un multicéntrico japonés, con un volumen importante de pacientes que están situados en varias ramas, en denosumab con cada 6 o cada 3 meses, y como vemos en estas gráficas, el cambio que se producía era favorable en la columna lumbar, tanto en el grupo total, en los que tomaban corticoides, igual que los que no lo tomaban, y los que tenían previamente osteoporosis o no. Es decir, era efectivo como preventivo de la osteoporosis, pero lo más interesante es que el daño estructural se mejoraba con las dosis más altas. Vemos que se reducían las erosiones, pero curiosamente no así el estrechamiento articular, lo cual quiere decir que actuaba directamente sobre el osteoclasto en ese mecanismo destructor, no tanto en la inflamación presente en la articulación. Por tanto, me parece que es un caso interesante que nos ayuda a pensar en el uso de este fármaco, del denosumab, en los casos que tenemos de osteoporosis o como prevención de la misma. Desde luego, las citocinas son, hemos dicho, el elemento fundamental de la osteoporosis, aparte de la inmovilidad, aparte de los tratamientos y las comorbilidades, pero están ahí produciendo desde el principio osteoporosis en nuestras enfermedades reumáticas inflamatorias. En la mayor parte se encontramos elevado el RAN ligando, que da lugar al aumento de la actividad osteoclástica. Y en el concreto, en el mundo de las espondiloartritis, se produce una osteoformación local por un aumento de la actividad de la vía WIT, que es diferente, por tanto, a otras enfermedades. Es una complicación, la osteoporosis, que probablemente no la evaluamos siempre bien. Es una complicación extraarticular, muchas veces silenciosa, hasta que produce una fractura, y que entre sus causas tenemos que hablar siempre de la inflamación y, por tanto, tenemos que intentar controlarla lo antes posible. Y, por supuesto, la presencia de la corticoterapia, que a veces es absolutamente imprescindible. Sabemos también que hay un efecto positivo de la mayor parte de tratamientos biológicos sobre la masa ósea, y que en el caso concreto del denosumab tiene una eficacia, una antiosteoporótica, que ya la conocíamos, bien probada, y aparte una posible acción interesantísima sobre la reducción del daño estructural. En nuestros pacientes en general tenemos que implementar todas las medidas generales que ya conocemos, específicamente vigilar atentamente los niveles de vitamina D y mantener el mayor grado de ejercicio posible y, por supuesto, en muchos pacientes estar atentos a la posibilidad de las caídas. Y siempre tener en cuenta, como es lógico, que si las dosis de corticoides que utilizamos son prolongadas, superiores a 5 miligramos, tendremos que poner en marcha cualquiera de los protocolos de prevención primaria o secundaria que existen. En general, podríamos decir que hay que tratar a los pacientes si son mayores, tienen fracturas previas o una densidad menor, o sea, menor de 1,5. Recordar que aquí el corte de tratamiento no lo ponemos en el 2,5 como en osteoporosis menopáusica, sino mucho antes en osteopenia. Y, por supuesto, los pacientes que tengan linfase. Y, por fin, recordar a todos que cualquier paciente que tenga artritis o enfermedad inflamatoria o sistémica, deberíamos tener siempre una evaluación que incluye, por supuesto, la densitometría, radiologías y analítica con vitamina D, que muchas veces se nos olvida, y que esto es realmente importantísimo para empezar a actuar en el momento. Indudablemente, el control estrecho de la inflamación debe ser un objetivo obligatorio para todos. Para eso, gracias a Dios, tenemos unas terapias convencionales y biológicas que antes no existían, y recordar también que siempre debemos estos pacientes tratarlos
como pacientes con osteoporosis, si la DMO o la TBS baja y, por supuesto, si ha habido historia de fracturas. A recordar también que hay que vigilar la adherencia terapéutica porque estos pacientes tienen ya mucha medicación, tienen muchos problemas y a veces se olvidan de una cosa silenciosa, pero que indudablemente tiene unas consecuencias terribles. Muchas gracias a ustedes y quedo a su disposición para